Bueno, bienvenidos a el tercer y último encuentro de este curso que hemos denominado En busca del sentido perdido. Y veremos si en este último encuentro lo encontramos, ¿no? No sé si llegaremos a tanto, pero al menos aproximar algunas eh, posibles respuestas, ¿no? Bueno, como siempre haremos una introducción, una presentación inicial y luego damos lugar al intercambio. Bien. Lo primero que hay que decir, bueno, venimos haciendo un recorrido, ¿cierto? El primer encuentro indagamos acerca de eh, cuáles fueron las respuestas que se dieron a la pregunta por el sentido en la modernidad, ¿no? Cómo al mismo tiempo la modernidad socava la pregunta por el sentido, pero ofrece una primera respuesta que es el sentido a través de las filosofías de la historia, los ideales humanistas, los ideales de la cultura. Y luego en el segundo encuentro vimos cómo en definitiva el capitalismo termina imponiéndose, ¿no? Como lógica. Ahí hay una tensión que es interesante para explorar entre humanismo y capitalismo, ¿no? Porque en la modernidad europea, en la modernidad occidental, hay un discurso humanista que tiene sus raíces en el Renacimiento y que, por definición, ¿no? Por ser un renacimiento de ideales de la antigüedad, tiene raíces allá lejos, ¿no? En el mundo grecolatino. Y ese humanismo clásico grecolatino va a estar ya mediado, por supuesto, en la Europa renacentista por todo el bagaje del cristianismo, ¿no? Que va a permear en Europa durante más de 1000 años antes del Renacimiento. Entonces, ese humanismo renacentista tiene una aspiración hacia un ideal que es en definitiva el ideal que va a guiar a la modernidad, por lo menos como proyecto explícito, ¿no? La idea del perfeccionamiento humano y un perfeccionamiento que se desplegaba en la tierra es una herencia de ese renacimiento. Pero también desde el origen de la modernidad tenemos como tensión con eso la lógica del capital, ¿no? La lógica del dinero, que es en definitiva la lógica que instrumenta todo lo existente en función de un único fin, que es la acumulación de ganancias, ¿no? El lucro, lo que Duce va a llamar el proyecto de estar en la riqueza. Y uno puede encontrar una tensión entre esos dos proyectos y quizá parte del éxito de la modernidad, como proyecto que, si bien tenía una faceta, por supuesto, imperial dominadora, que se imponía con el poder de las armas y el poder del comercio y de la industria, por supuesto, pero también ejercía una influencia muy, muy impresionante sobre el resto de los pueblos del mundo, que miraban hacia esa modernidad europea con una enorme admiración, ¿no? Es decir, uno no puede negar ese aspecto. Hay una doble faceta en ese sentido, y probablemente estas dos caras de la modernidad hayan servido a la expansión del capitalismo, ¿no? Ahora bien, hacia el siglo XIX, las tensiones entre estas dos lógicas se van agudizando. Ya la burguesía en el siglo XIX es clase dominante, ya no es la clase revolucionaria que había sido en los siglos anteriores, cuando luchaba contra el antiguo régimen, y por lo tanto tenía su pensamiento y su acción un carácter muy crítico del statu quo. Uno lo puede ver a esto típicamente en la Ilustración, ¿no? Piensen en Voltaire y toda su ironía en relación con la nobleza, los salones, cómo se ríe de esa iglesia vinculada a la nobleza, ¿no? Toda esa ironía tiene un sentido muy crítico, ¿no? Hacia un statu quo. La burguesía del siglo XIX va abandonando todo eso porque ya no quiere que critiquen el statu quo porque ahora ella es la clase dominante. Pasadas las revoluciones burguesas y tras el enorme salto productivo que es la revolución industrial, la burguesía logra ser hegemónica en la sociedad y en el mundo. Es decir, la clase burguesa europea no solo se vuelve clase dominante
capaz de imponer sus valores y sus ideas a las sociedades europeas, sino que además se vuelve la clase dominante mundial, ¿no? Por lo tanto, el proyecto de la burguesía, su modelo de sociedad, se va a imponer como el modelo mundial en el siglo XIX, en la era del imperialismo, ¿no? Como les digo, un imperialismo que ejercía esta enorme influencia cultural, no solo el poder del comercio y de la mercancía, no solo el poder de la industria, no solo el poder de las armas, por supuesto el poder de la ciencia y la tecnología, pero además de todo esto ejercía un tremendo poder, una tremenda influencia cultural, que hacía que en muchos países periféricos, regiones que estaban siendo sometidas o que estaban en situaciones de subordinación por el comercio, etcétera, con Europa, una parte importante de esas poblaciones va a mirar con admiración hacia esa Europa moderna, ¿no? Y va a apoyar los proyectos de europeización. Ese es el contexto del siglo XIX, un contexto de triunfalismo de parte de la burguesía, ¿no? De confianza en sí misma y en su modelo de sociedad. Una confianza desmesurada, ¿no? En la era del progreso, de la civilización y del futuro que aparecía como un futuro que estaba al alcance de la mano, ¿no? El futuro por el cual, gracias a la liberación que la burguesía había hecho de el gran potencial productivo y creativo de la humanidad, el futuro parecía algo que se conquistaba, era algo que irremediablemente iba a ser positivo. Y uno ve, por ejemplo, la ciencia ficción del siglo XIX y ve una ciencia ficción optimista hacia el futuro, ¿no? Piensen en Julio Verne, como figura paradigmática de esa ciencia ficción versus la ciencia ficción a la cual hoy estamos acostumbrados, que es una ciencia ficción normalmente distópica, ¿no? Ahí uno se da cuenta la diferente imaginación sobre el futuro que emana de una sociedad. Entonces, ese es el contexto, y en ese contexto ya empiezan a emerger voces críticas, que uno las puede rastrear desde antes, por supuesto, siempre hay un antecedente. Hemos mencionado alguna vez a Bartolomé de las Casas y otras figuras que indudablemente tienen un papel muy importante en su crítica temprana a la modernidad. El Inca Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, Bartolomé, algunas figuras del arte, ¿no? Ahí podemos mencionar, por ejemplo, a Goya, que tiene algunas obras muy paradigmáticas, donde empieza a vislumbrar que detrás de la modernidad se escondía un monstruo, por eso aquel aguafuerte tan impactante de Goya, titulada El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Es decir, son personas muy sensibles, muy capaces de vislumbrar que detrás de ese discurso dominante se escondía una realidad cruel. Pero, como siempre sucede, cuando la cosa va para adelante y todo marcha, todo marcha bien, parece que, bueno, los elementos negativos van quedando marginalizados, ¿no? En el siglo XIX aparecen figuras ya con bastante más claridad que van enunciando los problemas de este modelo de sociedad. Por supuesto tenemos a un Marx, ¿no? Marx básicamente lo que hace es una crítica científica a la sociedad burguesa, ¿no? Básicamente ese es su planteo, además de proponer toda una antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hace es desnudar el discurso de la burguesía. Ese discurso que proponía o prometía libertad, igualdad y fraternidad, Marx va a decir, miren, el trabajo que ustedes están generando es un trabajo alienado, explotado, el capitalismo que ustedes crearon tiende a la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad, y esto es una ley que se va a reproducir en el tiempo, por lo tanto el capitalismo es inherentemente injusto y no hay realización humana en el seno del capitalismo, hay que lograr acabar con el capitalismo para alcanzar alguna posibilidad de realización humana. Es decir, la crítica de Marx es realmente muy dura, muy dura. Es, digamos, el primer anticapitalista con bases científicas, ¿no? Hasta ese momento teníamos algunos autores que criticaban la lógica capitalista, pero nadie lo había hecho de un modo tan sistemático como él. Por eso es tan importante, por supuesto, para la historia del pensamiento. Tenemos también un Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard es un autor danés
teólogo, filósofo, falleció muy joven, cristiano, y él es el primero que identifica la falta de sentido, la crisis del sentido que está produciendo la sociedad burguesa. De hecho, es considerado por los existencialistas del siglo XX como un protoexistencialista, como un autor que anticipa lo que el existencialismo va a poner sobre la mesa en el siglo XX. Kierkegaard va a hablar de la angustia, va a hablar del absurdo, y él va a encontrar la respuesta a estas cuestiones en la fe, ¿no? Es decir, es un autor profundamente cristiano, pero lo notable de su pensamiento es su reflexión sobre las cuestiones existenciales, ¿no? Y básicamente lo que él está identificando desde el corazón de la Europa moderna, porque él está escribiendo en Dinamarca, en el corazón de la Europa moderna, él está identificando una profunda crisis del sentido, ¿no? Un vacío que se está generando y que está siendo básicamente tapado por estos discursos triunfalistas, ¿no? También podemos considerar en el siglo XIX a un Nietzsche, por supuesto, ¿no? Si bien en lo personal no me gusta la respuesta que da Nietzsche a muchas cosas, lo cierto es que tiene una tremenda lucidez para identificar las contradicciones de la sociedad burguesa. Es una figura insoslayable del pensamiento y que va a plantear que la supuesta moral de la igualdad es en verdad un discurso que encubre la voluntad del más fuerte, ¿no? Nietzsche descubre justamente el papel de la voluntad de poder, y es esa voluntad de poder que es la voluntad de poder del más fuerte, de aquel que crea los valores y los impone a los demás, es en definitiva esa la que está imperando, ¿no? Y bueno, la crítica de Nietzsche es muy dura. Nietzsche, de hecho, acuña esta frase tan terminal, valga la redundancia, esta frase de Dios ha muerto, ¿no? Y cuando Nietzsche formula esta expresión en la Gaia Ciencia, está dando cuenta justamente de la culminación de ese proceso que había iniciado 300 años antes, por el cual Dios estaba siendo desplazado por el hombre, en la modernidad típicamente el hombre del humanismo, ¿no? El hombre de estos ideales humanistas, pero que ya en el siglo XIX ya podemos ver que está siendo desplazado por el capital, ¿no? Es decir, pasamos en definitiva de este teocentrismo medieval, no a un antropocentrismo, que sería el centro en el ser humano, sino que hemos pasado a un capitalcentrismo, ¿no? A un dinerocentrismo. Nietzsche no lo dice en estos términos, pero sí es el que da cuenta de este cambio tan profundo para el mundo, ¿no? De sociedades que ya no se organizan en torno a la creencia de Dios o a la existencia de algo sagrado que esté presente en lo real, ¿no? Nietzsche va a darnos cuenta o va a invitarnos a darnos cuenta de que el sentido en definitiva es una construcción que tenemos que hacer, que es una línea que abre y que va a continuar el existencialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Si para Nietzsche no hay nada en lo real, lo único real es la voluntad de poder, que es una voluntad de vida, en definitiva, para Nietzsche. Por eso muchos vinculan Nietzsche con Spinoza, ¿no? Spinoza tiene esta concepción del poder como afirmación de sí, no como un poder sobre otros. En Nietzsche la voluntad de poder es una afirmación de la vida para Nietzsche. Otro autor del siglo XIX, y ya pasamos al siglo XX para acercarnos a la actualidad, que va a dar cuenta de esta crisis, insisto, autores que en la época son marginales, ¿eh? Porque en la época el discurso dominante es el positivismo, la cosa va para adelante, estamos en la era científica, ya resolvimos los problemas y los que no resolvimos se resolverán gracias a la técnica, se ve un profundo optimismo. Otro autor que desde la literatura, aunque es una literatura con grandes resonancias filosóficas, va a dar cuenta de este estado profundo o por abajo que estaba sucediendo, o en la interioridad humana que estaba sucediendo, es Dostoyevsky, ¿no? Lógicamente. Dostoyevsky, en aquella obra cumbre, Los hermanos Karamazov, aunque está en toda su obra, este tipo de reflexiones, también un autor cristiano, Dostoyevsky va a plantear aquella frase también rotunda y terminante de que si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Que va a ser un poco la tónica de la reflexión del siglo XX.
O sea que tenemos una sociedad triunfante por un lado y señales de alerta, luces amarillas que se van prendiendo, que dicen, pero ojo que están pasando cosas que esta sociedad no logra dar respuesta. Ya en el siglo XX continúan estas luces de alerta y tenemos tempranamente a un Kafka, ¿no? Cuando Kafka escribe El proceso, va a estar dando cuenta de una lógica, de una supuesta racionalidad burocrática que está escapando del control humano, que es algo que vivimos casi a diario en nuestras vidas. No digo la experiencia de la burocracia, que también a veces, sino la experiencia de un sistema que escapa a nuestro control, ¿no? Algo que ya Marx también había trabajado. Kafka lo ejemplifica muy bien en este caso, ¿no? De la persona que está esperando un proceso en situación de espera frente a una racionalidad implacable que no tiene sentido, que no tiene sentido, ¿no? Otro autor del siglo XX temprano, importante, va a ser Benjamin, Walter Benjamin, ¿no? Benjamin, que es una mezcla entre teólogo, filósofo, ensayista, poeta, que va a pensar mucho el papel de la experiencia, o sea, volver a pensar desde la experiencia, desde la observación, de lo que estaba sucediendo en esa Alemania de los 20 y los 30, donde se estaba germinando ni más ni menos que el nazismo. Benjamin va a escribir textos formidables, ¿no? Como las tesis sobre filosofía de la historia, uno de los textos más importantes de él, cortito, muy cortito, son tesis, donde él básicamente va a romper con esta imagen de la historia como un progreso continuo y va a invertir justamente la idea, va a decir que en verdad la historia es una suma de catástrofes. Y él va a recuperar mucho de la teología judía, él es judío, de formación, no sé si creyente, pero de formación, y desde ese lugar va a recuperar mucho la imagen de lo mesiánico, ¿no? Y va a repensar, y vamos a volver sobre Benjamin, porque él va a ofrecer algunas claves para pensar el tiempo ahora, cómo romper contra el tiempo de la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en Benjamin, también autor marginal, Kafka marginal, son todas figuras marginales, porque en estos años, primer mitad del siglo XX, lo que tenemos es que lo que va a ir ocupando el lugar que deja vacante el corrimiento de las religiones, lo que va a ocupar ese lugar en esas décadas van a ser las ideologías de masas. Las grandes ideologías del siglo XX, que son en verdad las ideologías de la primera mitad del siglo XX, estamos hablando del mundo central, ¿eh? El mundo periférico siempre tiene como 30 años, va sucediendo lo mismo con 30 años de diferencia. Pero bueno, en el mundo central las grandes ideologías se desplegan entre inicios y mediados del siglo XX, ¿no? Nacionalismo, comunismo, socialismo, liberalismo, son grandes ideologías de masas, en particular, por supuesto, el nacionalismo y el socialismo en Europa, que van a ser verdaderas religiones seculares. O sea, realmente ocupan un lugar de absoluta centralidad en la construcción del sentido en esa época. La simbología, los discursos, el lugar que pasan a ocupar en la vida de las personas, eh, de dar respuesta, ¿no? Básicamente a todas las situaciones de la vida, ¿no? Es decir, son ideologías totales y son ideologías que pueden ser vistas como religiones seculares, indudablemente. Esto no le baja el precio ni mucho menos, sino que objetivamente ocupa ese lugar. Y el hecho determinante que va a marcar toda nuestra época hasta la actualidad, que va a concluir con este proceso, fíjense que las ideologías de masas del siglo XX son la continuación de las filosofías de la historia del siglo XIX. ¿Eh? Bien, el socialismo de la filosofía de la historia de Marx, el nacionalismo de las filosofías de la historia románticas. Si uno tiene una secuencia ahí, ¿no? Ilustración, filosofías de la historia, ideologías de masas. Que las ideologías de masas, en definitiva, son una suerte de popularización de las filosofías de la historia.
Digo popularización porque los grandes movimientos, estoy pensando en millones y millones de fascistas o de socialistas, la mayoría de ellos no había leído nunca Marx, ni había leído nunca a los románticos alemanes del siglo XIX, ¿no? Había un proceso de divulgación, lógicamente, por distintos medios para que la sociedad adhiere y acompañe este tipo de propuestas políticas, lógicamente. El hecho decisivo que va a marcar el quiebre y que va a desnudar el vacío profundo que estaba subyaciendo y que las ideologías y la explosión de las ideologías de inicio del siglo XX tiene que ver precisamente con ese vacío generado. Si en ese vacío no hubieran explotado de ese modo, ¿no? No se hubieran masificado de ese modo porque vos encontrabas un sentido construido. Ante la carencia de sentido, las ideologías crecen y se potencian. Es como podríamos decir, mutatis mutandis, como dicen en latín, ¿no? Cambiando lo que haya que cambiar, podríamos decir lo que significó el discurso libertario para los jóvenes que tenían una representación vacante de 20 años, precarios, puteando la política, puteando no sé qué, y de repente engancha el discurso. Cuando un discurso engancha con una época, con un sector que está vacante, ¿no? Se expande, se expande. En cambio, cuando uno tiene que chocar contra un sentido construido, y te cuesta mucho, te cuesta muchísimo. Entonces, las ideologías de masas explotan sobre un vacío generado. ¿Generado por qué? Por el hiperracionalismo de la ilustración, ¿no? Que en definitiva va a producir esto, la muerte de Dios y genera un hueco ahí que va a ser ocupado por las ideologías. El tema es que estas grandes ideologías van a ser los detonantes de la etapa de la historia humana más sangrienta que haya existido, que es precisamente esa misma primera mitad del siglo XX. Ahí tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en verdad son un solo gran conflicto, donde básicamente se repiten casi los mismos actores. Uno puede hilvanar esos conflictos, sumado a el rumbo que va a tomar el comunismo soviético, que va a hacer que para una parte importante de los sectores socialistas o de izquierda en el mundo deje de ser el modelo soviético un modelo apetecible, un modelo deseable. Básicamente cuando se rebelen, después de la muerte de Stalin, cuando se rebelen lo que era la política de los gulags, ¿no? De los campos de concentración y los juicios de Moscú, etcétera, etcétera. Entonces, entre la guerra mundial, con su locura de irracionalidad absoluta en términos del grado de destrucción que produjo, y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la industria más avanzada existente para la destrucción. O sea, el germen, o mejor dicho, el hijo más avanzado, el hijo prodigio de la modernidad que va a ser esa Europa, especialmente encarnada en Alemania, que era en aquel momento país vanguardia absoluto en ciencia, tecnología, filosofía, era referencia mundial indiscutible, ni más ni menos que ese país va a generar una ideología de ribetes delirantes y va a provocar un holocausto sobre judíos, comunistas, homosexuales, enfermos mentales, gitanos, de rasgos absolutamente aberrantes. Con una particularidad, para provocar ese holocausto y ese genocidio se necesitó de la racionalidad más alta, ¿no? Es decir, hay una aplicación de la razón, esa razón hija de 400 años de perfeccionamiento racionalista, aplicada para el mal absoluto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este fenómeno de el país hijo prodigio de la modernidad, que es Alemania, verdadero emblema de la ciencia. Piensen que la revolución científica del siglo XX es básicamente alemana.
¿no? La cuántica y la relatividad, si ustedes ven los nombres, son todos alemanes. Einstein, ¿no? Planck, Bohr, son todos alemanes. Alemania era realmente potencia mundial en ciencia. Traten de hacer un parangón hoy de algo de esas características, ¿no? Porque es difícil. Porque tampoco sería el papel de Estados Unidos, ¿no? Es muy difícil para nosotros imaginar lo que era Alemania en la época. Piensen, por ejemplo, la influencia que tenía sobre Argentina, ¿no? La influencia cultural era muy grande, sobre todo la línea prusiana del ejército. O sea, había una influencia, Alemania era realmente una influencia muy, muy, muy poderosa. En filosofía, prácticamente como decía Heidegger, ¿no? La filosofía habla en alemán, decía Heidegger. El alemán es la lengua filosófica. Es que no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? Realmente los tipos eran impresionantes, ¿no? Y ese país produce la barbarie más absoluta de la cual se tenga eh, ¿no? registro. También en paralelo a esto, salidos de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían sido colonia empiezan sus procesos de descolonización del África, del Asia, de Oceanía, y en esa descolonización, que también va a suceder algo parecido en América Latina, en esa descolonización los colonizados van a empezar a hablar y se va a escuchar la voz de los colonizados, una voz que no estaba siendo registrada. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, que es un poquito anterior, pero que va a entrar en este proceso de M.S. Ser, Franz Fanon, el propio Ho Chi Minh, ¿no? Discursos sobre el colonialismo, los poetas y los escritores africanos, que van a empezar a decir, che, pero miren que ese genocidio que ustedes están acusando en Europa como una novedad, lo que sucedió con los alemanes, ustedes lo vienen practicando acá hace 400 años, no se hagan los otas. Entonces, esto va a ir rompiendo y descascarando ese discurso. O sea, después de eso, después de la Segunda Guerra, después de la crisis del estalinismo, después del proceso de descolonización, cuando aparezca la conciencia ambiental, los años 60, con Rachel Carson, primer texto clásico, ¿no? La primavera silenciosa, y ya 1971, si no me equivoco, 1972, la conferencia de Estocolmo. Por qué lo ambiental va a ser importante? Porque lo ambiental va a ser producto ni más ni menos que de una lógica tecnocientífica y productiva asociada a la modernidad. Y finalmente el otro elemento que va a ser muy importante para terminar de detonar y generar el vacío en el que creo que todavía estamos de proyecto, va a ser, por supuesto, la carrera armamentística de esos años, en el marco de la Guerra Fría, del mundo bipolar, la locura en que entraron los soviéticos y los norteamericanos de una guerra armamentística que va a poner a la humanidad al borde de su autodestrucción, donde prácticamente la destrucción humana estaba al alcance de un botón, ¿no? Habrá hay películas sobre esto, ¿no? Stanley Kubrick, por ejemplo, película conocida. Bueno, ya no sé si es tan conocida, pero muy buena película, Doctor Strangelove, donde muestra precisamente esto, ¿no? Porque los dos países tenían sistemas automáticos de defensa nuclear preparados para que, si el país contrincante lanzaba un misil, el otro país automáticamente respondía sin intermediación humana. Entonces alcanzaba con que un comandante de un submarino o de una base tuviera un ataque de locura y pusiera en acción un sistema de bombardeo, un misil, para que el otro país respondiera automáticamente y el país primero respondiera automáticamente y en un instante hubiera una hecatombe nuclear. Hay películas sobre esto que lo grafican bastante bien. De hecho, hay una que la vi hace poco, no me acuerdo el nombre, que llega a explotar una bomba nuclear, ¿no? Es muy buena, está en Morgan Freeman, la recomiendo. Eh, donde tienen que hablar o sea, presidente de Estados Unidos, presidente de la Unión Soviética, y convencerle, mirá, nosotros no te lanzamos el misil. Fue un general loco, pero nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que me creas que esto es así, ¿no? Y bueno, en fin.
ese tipo de cosas. Entonces, en síntesis, lo que nos va a dejar los años 50 en adelante, fíjense el desfasaje con América Latina, ¿no? Porque América Latina justamente en los 50, 60, 70 va a estar en su explosión ideológica, ¿no? Mientras en el mundo central ya se empiezan a evidenciar los rasgos de posmodernidad. ¿Cuáles son esos rasgos? Básicamente el estilo de vida estadounidense, el American Way of Life. El American Way of Life es posmodernidad. Es la vida líquida, es la ostentación, es la riqueza por la riqueza misma, es el disfrute como anhelo de vida, el centro en el deseo, el foco en el deseo. Eso no es modernidad. La modernidad ponía el foco en el deber. La modernidad ponía el foco en el deber. En la modernidad no estaba bien visto ostentar. La modernidad tenía una separación muy tajante entre la vida pública y la vida privada. Y la vida privada era en un ámbito que uno debía cultivar, ¿no? Y debía formarse. Esos son elementos propios de la modernidad. Y esto, bueno, hay infinitos ejemplos sobre esto. En cambio, el estilo de vida americano, que es lo que representa la posmodernidad desde mi punto de vista, el estilo de vida americano nunca te va a proponer que cultives tu vida interior y te formes. Jamás. O sea, es la vida líquida, es la liviandad, es la banalidad, ¿no? Es el consumo como meta, es el ascenso social, pero entendido como le piso la cabeza a otro para mostrar que llego más alto. Y es interesante notar, y esto lo nota una autora de Argentina muy buena, Paula Sibilia, que vive en Brasil hace mucho, que ya viene trabajando esta idea, cuando ella discute la lectura que se está haciendo sobre las redes sociales, ella dice, ojo que las redes sociales no están creando estos problemas que estamos viendo, sino que las redes sociales están canalizando un cambio social que se produjo antes. Bien, que es este estilo de vida americano. Que es el estilo de vida que, pasados los años 70, cuando se imponga el neoliberalismo, cuando se imponga la globalización, se va a expandir como el modelo de vida globalizado mundial. Lo llamativo de ese modelo de vida es que ya ni siquiera pretende llenar un vacío de sentido, ¿no? Esto es notable. Esto es lo que Marcuse va a definir como la unidimensionalidad en El hombre unidimensional, un texto clásico del año 62, si no me equivoco, 64, 62. Fíjense que Marcuse ya está viendo esto en la sociedad norteamericana de los años 60, ¿no? Y él dice, la sociedad norteamericana ya no es capaz de crítica, ya no es capaz de pensar, está viviendo la vida unidimensional. La única dimensión que importa es esta, ¿no? La del consumo, la de la banalidad, la del triunfo entendida como el éxito individual, la de los winners versus los losers, toda esa cultura, que tampoco era la cultura estadounidense del siglo XIX, ¿no? O de inicios del siglo XX. Hay una diferencia ahí en la propia Estados Unidos, ¿no? Fíjense que es llamativo, incluso en el cine, podríamos hacer un ciclo sobre cine algún día, me gusta mucho. Fíjense que los estadounidenses cuando quieren recuperar como sus valores perdidos siempre van a figuras del siglo XIX, ¿no? Ahora salió una de Harrison Ford, ¿no? Entonces te pone siglo XIX, el tipo con un perro, la soledad, la reflexión, la naturaleza, que es todo lo que ellos vienen a destruir después, ¿no? Con su modelo de vida hiperbanal, eh, pero anhelan eso, ¿no? Hay algo de un anhelo ahí que es muy notable, ¿no? Entonces entramos de lleno ya en lo que es la posmodernidad, que va a ser una cultura, desde mi punto de vista, absolutamente complementaria al neoliberalismo. El neoliberalismo hay que entender una cosa. El neoliberalismo no es solo las políticas de un gobierno, sino que es la reconfiguración de una sociedad. Esto es una gran diferencia.
Porque uno puede identificar un gobierno de políticas neoliberales, digamos, típicamente, ¿no? Para ser muy simplista, Milei, Macri, Menem, ¿no? Simple. Y uno diría, bueno, el kirchnerismo, política nacional o nacional popular. Está bien, perfecto. Pero la reconfiguración que se hizo en los 90 de la sociedad argentina continuó con una matriz neoliberal que, en tensión, por supuesto, en tensión, con nuevos discursos que empiezan a aparecer, como la patria es el otro, es un discurso antineoliberal, ¿no? Si yo digo la patria es el otro, es un discurso antineoliberal. Si yo enfatizo la necesidad de cuidar a un otro, siempre eso es antineoliberal. En tensión, pero que no logra modificar en definitiva una reconfiguración social que no solo se produce en los 90, ¿no? Sino que continuamente va a ser producido por el mercado. Este es el punto. Y hay un problema muy serio, ¿no? Cuando uno hace políticas, tenés que tener en cuenta la actuación de los otros factores que juegan sobre la realidad. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una política que sea exclusivamente de incentivo al consumo, porque entiendo que el consumo es una forma de producir inclusión, yo no tengo que perder de vista que el consumo no es solo consumo de bienes materiales, es consumo de valores. Cuando uno consume, no solo consume bienes materiales, esto lo dice un sociólogo clásico estadounidense, Veblen, uno de los, incluso algunos consideran uno de los padres de la sociología, ¿no? Thorstein Veblen, padre de la sociología institucionalista. Muy buen autor. Y Veblen decía, ¿no? El consumo es posicional. Uno consume para posicionarse en la sociedad. Entonces uno tiene que saber esto. Uno no consume solamente un bien material. Todo bien material o casi todo es también un bien simbólico. Y el consumismo va dentro del esquema neoliberal dominante de hace décadas, va a ser un poco el placebo del sentido, ¿no? El consumismo va a ser el placebo del sentido. Esta es la mundanidad de la que habla Francisco, ¿no? Porque es evidente que la propia cultura va a generar discursos que muestren que esto es evidente, digo, películas, canciones, reflexiones del arte, de la filosofía, que va a mostrar que tiene pies de barro. Y sin embargo, la aspiración a consumir, creyendo que ahí está el ámbito de la realización, de la felicidad, sigue siendo muy fuerte, ¿no? O sea, a pesar de que creo que a cualquiera que vos ¿no? le increpes con alguna pregunta sobre esto, se va a dar cuenta de que esto tiene pies de barro, que no es muy sostenible creer que por tener un mejor teléfono celular o por cambiar tu auto todos los años vas a ser más feliz, ¿no? Pero, de todos modos, es un discurso poderoso, es un discurso poderoso. Y que cabalga también, esto hay que decirlo, lo dijimos en relación a las ideologías del inicio del siglo XX, cabalga y se expande también en el vacío, o mejor dicho, en la falta de propuestas alternativas de sentido, ¿no? Fíjense que la otra gran propuesta alternativa de sentido que apareció fueron un retorno, digamos, a concepciones fundamentalistas religiosas, que son sentidos absolutos, muy obturados, muy duros, pero que en el contexto de incertidumbre van a ofrecer certezas. Es como una tabla de salvación, ¿no? Hasta casi le di el nombre de una iglesia. La tabla de salvación. ¿No? Es un sentido muy fuerte de que agarrarte. Es como que elegís no pensar, ¿no? Es como que elijo no pensar, pero me agarro a esto. Y algo de esto también sucede con mucho de las espiritualidades New Age, que son abrazadas con una sed de trascendencia, que muchas veces, lamentablemente, van acompañadas de un discurso individualista, de autosalvación, desmereciendo
tradiciones milenarias religiosas que tienen mucho más riqueza de reflexión, muchísima más riqueza. Y sin embargo son vistas como algo peyorativo, como algo vinculado a la tradición, a lo antiguo, pero se abraza cualquier cosa que aparezca en el mercado de la felicidad como un nuevo placebo de sentido. Y también son muchas veces llamativamente muy irracionalistas. Esto es un dato de esta época, ¿no? Es como el elijo no pensar y me abrazo a cualquier cosa con tal de encontrar esa tabla de salvación, ¿no? Es como que en la era del irracionalismo que nos propone el neoliberalismo, las propias respuestas alternativas que se dan no logran escapar a ese irracionalismo. O son pequeñas, marginales, o son de escapatoria, de autosalvación. La expresión de autoayuda es muy emblemática de esta época, ¿no? Autoayuda. Yo mismo me tengo que ayudar, o sea, la figura del otro literalmente desaparece, ¿no? Literalmente. Esa es la mundanidad. Y creo que la era de las plataformas la está acentuando, ¿no? Sobre todo porque ofrece un falso reemplazo al vínculo social. Pero están ocupando un lugar muy importante en la vida de las personas, esto hay que entenderlo, ¿no? Uno no tiene que enojarse con las plataformas, sino comprender qué lugar ocupan en la vida de las personas, que es un lugar de enorme centralidad. ¿Por qué? Porque frente al deterioro que se produjo por este capitalismo salvaje que hoy domina el mundo, frente al deterioro que se produjo de los vínculos, ya no solo de los vínculos sociales, de los vínculos familiares, de los vínculos de amistad, de los vínculos barriales, de los vínculos, las plataformas ocupan ese lugar. Por eso son tan utilizadas, porque van a ocupar el lugar de la sociabilidad, lo cual da cuenta, y esto ya con un mensaje de esperanza, de que el ser humano sigue necesitando y anhelando profundamente lo social, porque eso es lo que va a buscar a las plataformas, la interacción de la amistad, el reconocimiento de un otro, que comenta alguna foto linda que pude publicar o alguna cosa vinculada a mis hijos o a mi trabajo, o lo que fuera, o a mis ideas. Pero el anhelo que a mí me lleva a estar todo ese tiempo ahí es un anhelo social, es social. Entonces, pensando en dónde encontrar el sentido, y con esto vamos cerrando, creo que hay que dar una discusión a varias bandas. Por un lado, por supuesto, el enemigo principal es este capitalismo salvaje que ubica el sentido en la riqueza. Este creo que es el enemigo principal, ¿no? O sea, si vos estás criando jóvenes que piensan que el éxito en la vida es tener un buen auto, realmente es un problema serio. O sea, ese es el enemigo principal que tenemos que combatir. Y creo que la discusión del sentido es una herramienta de combate, porque ese joven seguramente, si vos lo problematizás un poco, normalmente elige no pensar, pero si vos problematizás un poco, tensionás un poco, es bastante evidente que eso no te va a dar ninguna felicidad. Te puede dar una satisfacción momentánea, no más que eso. Incluso conozco a muchos con plata que en general la plata suele traer muchos problemas, ¿no? O sea, el que tiene poca plata sufre, por supuesto, y ya creo que en este grupo no hace falta aclararlo, ¿no? Hay que superar un umbral, lógicamente, de necesidades cubiertas, si no, nada de lo que estamos diciendo tiene sentido. Esto es un poco lo de las pirámides de las necesidades, yo había puesto como un contenido, ¿no? Las pirámides de las necesidades hay que tenerla en claro. Si uno no satisface las necesidades vitales del ser humano, toda esta discusión es una discusión de clase media complejada. Esto hay que saberlo, hay que tenerlo en claro.
sea, las políticas deben garantizar siempre, la comunidad debe garantizar siempre que todos sus miembros tengan las necesidades básicas cubiertas y garantizadas, ¿no? Sobre eso estamos hablando ya encima de eso, ¿no? Y ahí el gran contrincante, que es el que además hace que nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos no tengan en un porcentaje muy alto esas necesidades cubiertas, el gran enemigo principal es la lógica de la riqueza como proyecto de vida. Porque es esa lógica la que va a deteriorar la solidaridad, la que va a atacar a las políticas públicas, la que va a desentenderse de lo que le sucede a un otro. En fin, ese es el gran enemigo principal. Y luego hay otros enemigos secundarios, ¿no? Que tienen que ver, creo yo, con estos discursos de salvación individual, que yo los resumo en posmodernidad. Quizá no sea un resumen del todo correcto, pero no importa, es gráfico. ¿Qué son los resúmenes de salvación individual? Son resúmenes que son incapaces de pensar más allá del estado de situación actual. Como no pueden superar esto, solo son capaces de ver cómo se construye un pequeño refugio de salvación. Es como el que estás bombardeado, ¿no? En un sistema que te bombardea permanentemente, bueno, vos te cubrís, hiciste un búnker y te haces un pequeño búnker que puede ser una pequeña tribu, una pequeña secta, una pequeña cosa de salvación, pero lamentablemente esas salidas suelen ser inconducentes porque no hay búnker que soporte determinadas bombas, ¿no? Tarde o temprano la lógica del sistema te va a afectar, sea porque está deteriorando el medio ambiente, sea porque está deteriorando tu contexto donde ese pequeño grupo se desenvuelve, sea porque te afecta materialmente, porque perdiste un trabajo y tu posibilidad de estar liberándote en soledad se te acabó. O sea, la salida individual no es una salida, no es una salida. Y esto es importante porque es un poco la zanahoria que dentro del sistema se ofrece como escapatoria. Por eso se promueve toda esa lógica de la autoayuda, las religiones New Age, que normalmente son religiones muy descomprometidas de lo social y solo apuntan al auto, no sé, autosatisfacción individual, ¿no? Una especie de onanismo espiritual. Que tiene una base, creo yo, que tiene una base de búsqueda de sentido que hay que reconocer, y esto es importante, ¿eh? No es que quiera el choque de la persona que está haciendo esto, ni mucho menos, pero decir, mirá, esto no es una salida, ¿no? Esto no es una salida. ¿A dónde te conduce? ¿Es una cosa individual? ¿Por qué no venís conmigo? Y vamos a hacer una cosa más grande. Y creo que en definitiva, y con esto voy cerrando, la búsqueda del sentido tiene que ver con lograr sintetizar estos dos ejes, ¿no? La trascendencia y la inmanencia, ¿no? Un modelo de sociedad que solo miró lo inmanente, lo secular, que solo miró lo material, en su extremo condujo a este neoliberalismo, en definitiva, que es el foco en el deseo, en la satisfacción de necesidades materiales. Un modelo de sociedad que solo esté enfocado en la trascendencia tampoco es un camino, ¿no? Porque niega las condiciones materiales de vida, niega el ámbito de realización humana en la Tierra. Entonces tenemos que volver sobre ese planteo que lamentablemente muchas veces la política o la filosofía han perdido de dimensión, se han vuelto políticas o filosofías de lo inmanente, de gestionar lo existente. Creo que es muy importante volver a tensar la realidad con una perspectiva de lo trascendente, que para mí es la perspectiva de lo utópico, yo también lo llamo lo espiritual, ¿no? Porque creo que la utopía tiene un profundo contenido espiritual. Creo que la dimensión espiritual del ser humano es la que, en definitiva, se ha sacrificado en el altar del neoliberalismo y de la mercancía, ¿no? Entonces creo que es muy importante devolver esa dimensión de la trascendencia. Creo que es esa dimensión la que uno lo puede sostener en sus convicciones,
Scalabrini Ortiz habla de una creencia, ¿no? Lo define como una creencia, una fe, dice él. Eso a uno le permite sostenerse a pesar de los contextos. Y esto es muy notable, ¿no? En una época como la nuestra, donde estamos siendo tan golpeados en algunas creencias fundamentales, uno ve rápidamente cómo hay compañeros, compañeras que se desmoralizan muy rápido, ¿no? Y uno ahí está tentado de decir, hay una falta de fe en un proyecto, ¿no? Porque hay algo de época, no es por juzgar a nadie, pero es algo de época, es algo de la incapacidad de estar anclado, de tener puesto el corazón, de tener puesto el espíritu en algo que trascienda el presente y que justifique tu acción en el presente, porque eso en definitiva es el sentido, ¿no? Y ese algo tiene algunos valores fundamentales, creo yo la idea, o adhiero por lo menos a la idea de trascendencia que propone Levinas, ¿no? Cuando dice la trascendencia es el otro, creo que la trascendencia es la comunidad, es en comunidad, que no hay realización individual posible sin una realización de la comunidad, y que esa realización de la comunidad no pasa exclusivamente por lo material. Por supuesto hay que resolver las cuestiones materiales, ¿no? Lógicamente en un país como Argentina esto es evidente. Y diríamos más, sin resolver algunas cuestiones que nos encadenan en lo material a una situación de subdesarrollo, no hay posibilidad de realización de ninguna manera, ¿no? Ahora bien, la realización humana, individual o colectiva, no puede ser solo material. Si tenemos que alimentar, creo yo, la idea de, una vez más, ¿no? De los grandes ideales, de los proyectos, de esos ideales que justifican la vida, en definitiva. Y creo que esa es la invitación que nos hace Francisco, ¿no? Con su prédica. Y creo que es el mensaje que está contenido en general en todas las grandes religiones y en las grandes filosofías también, ¿eh? Que son un poco los dos grandes caminos por los cuales la humanidad se aproximó a esta cuestión. Y usted me dirá, bueno, esto no es nada nuevo, es lo que se viene planteando, esto ya está presente. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Creo que es preciso recuperar alguna de estas discusiones históricas, milenarias, y al mismo tiempo actualizarlas a los desafíos del presente, que son, y ya con esto abro el intercambio, que son los desafíos de un humanismo que efectivamente fue muchas veces un cascarón vacío en la modernidad, o fue un instrumento de dominación en la modernidad, o permitió destruir a Piacere la naturaleza sin ningún pensamiento ulterior respecto a ese daño. Si el humanismo tiene esa historia, que no puede ser negada, ¿no? Que es la historia del humanismo moderno. Bueno, hoy creo que necesitamos pensar un humanismo para el siglo XXI que necesariamente implica recoger la crítica ambiental, que implica recoger la crítica de los pueblos sometidos a la Europa moderna y que proponen su propia imagen de lo humano, de sus tradiciones culturales milenarias. Es decir, creo que el humanismo del siglo XXI tiene que ser poliédrico, ya no puede ser la imagen de ese burgués que fuma pipa en un paisaje europeo del siglo XVIII, sino que el humanismo del siglo XXI tiene que ser un humanismo pluricultural, por lo tanto que no sea un instrumento de dominación de unos sobre otros, de culturas poderosas sobre culturas oprimidas, sino que sea un humanismo que permita el florecimiento de las culturas. Un humanismo que entienda que lo humano crece en la medida en que las culturas florecen, ¿no? Entonces, que recoge la crítica de los pueblos colonizados, recoge la crítica ambiental, recoge la crítica al hiperracionalismo moderno, creo que es un límite que hay que ponerle. Si la razón
no encuentra el límite en sí misma. Esto creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer. Ya en parte Kant lo había hecho, ¿no? Kant le puso algunos límites que están por fuera de la razón. Uno estudia Kant y dice, bueno, porque efectivamente la razón en sí misma no encuentra límites, porque se va a preguntar el porqué de esos límites. Entonces los límites a la razón tendrán que venir de algo externo a la propia razón, que es algo que consideremos sagrado. Y creo que ahí el pensamiento latinoamericano es un aporte muy importante cuando propone el concepto de vida, ¿sí? Un humanismo de la vida. Ahí lo pueden encontrar en Hinkelambert o en Dussel. O como me gusta mucho a mí, que dice Francisco, ¿no? El cuidado de la fragilidad. Entonces, fíjense que es un humanismo del siglo XXI que necesariamente tiene que ser un humanismo distinto al humanismo que construyó la Europa moderna. Por supuesto, tendrá deudas con ese humanismo, lógicamente, porque además es parte de una de las grandes tradiciones culturales del mundo, lógicamente. Pero nuestro humanismo, el humanismo por construir, que es el que tenemos que ser capaces de ofrecer a la sociedad, y creo yo que en tanto los proyectos populares no sean capaces de ofrecer una respuesta al sentido desde este lugar, los proyectos populares seguirán girando como una rueda loca en el aire. Porque nos falta anclar sobre este elemento. Y quienes conocen la obra de Perón, y a Cata Carletti, que sé que es un profundo estudioso de la obra, igual que José Duarte, encontrarán reminiscencias de lo que digo con capítulo 1 de Comunidad Organizada, ¿no? Cuando plantea la crisis de los valores. Y es que efectivamente, ahí es cuando se revela, porque lo charlamos al inicio, ¿no? En ese contexto, Segunda Guerra Mundial, es donde se revela las consecuencias de un modelo de modernidad y de humanismo, que es el modelo de la razón moderna, ¿no? Y Perón justamente va a proponer algunas de las cosas que estoy diciendo hoy yo, ¿no? Que las anticipa él, lógicamente, es decir, uno abreva en esa fuente, mejor dicho, uno retoma esos elementos, que es conciliar razón y espíritu, ¿no? Razón y trascendencia, inmanencia y trascendencia. Y un último elemento que me da esperanza es que creo que esta mundanidad en la que estamos está produciendo, como dije al inicio, en el primer encuentro, una crisis de malestar, diríamos, muy extendida, no está ofreciendo caminos de felicidad, no está ofreciendo caminos de realización humana, y tarde o temprano eso explota. Alguno me dirá, ya está implotando. Sí, efectivamente, hoy está implotando. ¿Qué es la implosión? Problemas de salud mental, deterioros de vida, de calidades de vida. Eso es la implosión. Pero sobre esa misma base que está produciendo la implosión, en cuanto seamos capaces de ofrecer un discurso, una propuesta, una filosofía, creo que están las condiciones, está el pasto seco, digamos, para que prenda la mecha. Y tarde o temprano aparecerá una búsqueda de un camino alternativo a lo que estamos viviendo, que es la debacle absoluta del humano, ¿no? El empobrecimiento de lo humano. Pero tenemos que ofrecer eso. No nos alcanza con ofrecer solamente consumo, una buena gestión, un candidato transparente. No alcanza. Hoy tenés que ofrecer un sueño, una utopía, una promesa de realización. Y en el camino ir mostrando que efectivamente el proyecto que vos proponés es un proyecto de felicidad, ¿no? Bueno, ya hablé demasiado. Abro el intercambio.
Ya saben, hablen, miren que si no, Héctor. Bueno, ya que me chuseás, eh, el sentido de la historia, creo que, como dice el capítulo 1 de la comunidad organizada, ha perdido contacto con la realidad de la vida de los pueblos. Y acá vienen preguntas que uno se hace. En nuestras facultades y universidades no se conversa la idea de pueblo, no se sabe. Pueblo es algo que no se habla de pueblo, tampoco se habla de patria, ¿no? Y me parece a mí que el sentido de la historia, en realidad, no lo tomo del pensamiento peronista, es la lucha de los pueblos por su liberación. Ese es el sentido de la historia. Y en esto tenemos Gandhi, con su estilo de lucha, Mandela y tantos otros, Mao Zedong, Ho Chi Minh, una serie de líderes que han marcado la lucha y han marcado un sentido de la historia en esos pueblos. Entonces, volviendo al tema de pueblo, ¿qué es pueblo? Y tomo una definición de Eva Perón. Pueblo es cuando hay conciencia social y política, organización social y política de una identidad. Y yo me he preguntado, ¿qué constituye esta identidad? ¿Cuál constituye la identidad de los argentinos? Pues soy argentino. Entonces, el sentido de la historia, mi historia, la historia de la Argentina me da la identidad. Esto es importante para nuestros jóvenes. Y cuando hablo de los jóvenes, hablo de los jóvenes del secundario, donde se forman y se le enseña una historia totalmente fuera de la realidad. Respecto a lo que plantea el amigo Santiago respecto de la sociedad de consumo, hay una tarea militante que estamos tratando de encarar desde la militancia, que es organizar el consumo. Única forma de, digamos, generar conciencia de que el dinero no es todo y que la solidaridad, las alianzas estratégicas, el construir cooperativismo y mutualismo, más en los tiempos difíciles, puede generar esas redes sociales que tienen que ver con la historia. No es que yo lo tenga claro, tengo un quilombo en la cabeza, en unir el pensamiento con la acción, este es el quilombo. Yo milito todos los días. Me he jubilado de docente en la Universidad Tecnológica, sigo dando clases en los posgrados, eh, y después milito todo el día en el movimiento nacional, en distintas organizaciones. En donde me invitan voy. Y una cosa, trato de promover el juntarnos cara a cara. Trato de promover juntarnos en el café, trato de promover de que voy y le compro a la almacenera del barrio, no voy al súper porque con la almacenera del barrio voy, me siento a charlar, y pasan los clientes y yo sigo charlando con ella. De lo que pasa en el barrio. Me cobra más caro que el supermercado, pero no me importa. Entonces el tema de la solidaridad y de poner el poder, pensar en el poder en serio, ¿dónde está? ¿Y cómo hacemos para oponernos a ese poder que avasalla a los pueblos? Es el problema. Y sostengo que el sentido de la historia lo da la lucha de los pueblos por su liberación en sus múltiples y complicados y complejos aspectos. Porque está el tema cultural, el tema de la educación, de las formas, todo el tema. Bueno, lo dejo, porque si no me va a retar Santiago que hablo demasiado.
Gracias, No, gracias, igual ya profesor. sé que vas a volver a hablar, así que... No, A ver quién toma la posta. Algo cortito nada más. Eh, Pensaba en esto que decía Santiago perdón, que decía Santiago de esto de unir lo trascendente con lo inmanente, la razón con el espíritu. eh, y pensaba en lo que dice Ivonne Guevara, ¿no? Que es una teóloga feminista brasilera, y ella dice, eh, basta de buscar las soluciones afuera, digamos, ¿no? Basta de que venga alguien de afuera a salvarnos, basta de la voluntad de un dios o de una diosa que nos salve, eh, o de un mesías que nos salve. Ella dice, lo humano tiene que salvar a lo humano, ¿no? Y yo le agregaría, es la comunidad la que va a salvar a lo humano. Eh, la solución o la respuesta la tenemos que buscar entre nosotros y entre todos y todas en la construcción de esa alternativa, ¿no? Eh, Porque como decía Perón, no hay ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, es en la comunidad donde podemos construir esa solución, porque somos los humanos y las humanas las que vamos a salvar a los humanos y a las humanas. No es nadie de afuera, ni de ningún cielo, ni de ningún lugar externo que nos va a venir a salvar, ¿no? Sino que lo tenemos que construir entre nosotros y nosotras, y de ahí va a brotar esa trascendencia y de ahí va a brotar esa espiritualidad, eh, porque, porque si también hay una responsabilidad en la pérdida de trascendencia, también la tienen esa responsabilidad las grandes religiones monoteístas que han traicionado que hay traicionado lo fundamental de aquellos que la fundaron, ¿no? Hablo fundamentalmente del cristianismo, que es lo que en donde yo milito, donde yo vivo, donde yo crecí, y donde fui cura, ha traicionado a Jesús. Y entonces ha traicionado el proyecto revolucionario de Jesús y se convirtió en lo que es hoy, y que Francisco intentó volver a poner un poco en eje. Eh, pero es lo humano lo que va a salvar a lo humano. Es la comunidad la que va a salvar a lo humano, porque solamente construyendo una comunidad fuerte con valores de solidaridad, de fraternidad, de sororidad, de encuentro, solamente desde ahí y desde lo pequeño a lo macro y desde abajo hacia arriba y de la periferia al centro, solamente desde ahí vamos a poder construir, construir el sentido otra vez, ¿no? Construir el sentido otra vez. Por eso me parecía bárbaro lo que decías al final, que no alcanza ni con mucho consumo, ni con buena gestión, ni con un candidato transparente. Es verdad, hay que proponer algo que lleve hacia la felicidad y que lleve hacia un sentido plenamente humano, ¿no? Bueno, eso no sé si se entendió, pero bueno, va por ese lado, que lo humano salve a lo humano. Gracias, Tony. Graciela. Yo estaba pensando un poco que estamos en un momento de una crisis de un sistema. Siempre que hubo un cambio de paradigma o surgieron revoluciones, ocurrieron a través de los pueblos y que se fueron sustentando a través de ciertos pensamientos que fueron permeando. Como vos decías, no sé, nadie había leído a los filósofos, pero surgieron las ideologías, se transformaron en ideologías de masa. Y yo lo que veo ahora, que estamos en un momento de crisis donde necesitamos en forma urgente un cambio de paradigma, y no veo que haya imaginación para crear una nueva utopía. No veo que haya pensadores desde el ámbito filosófico que estén creando como para dar sustento al surgimiento de nuevas ideas,
como que el campo nacional y popular está eh, como muy aletargado y me da lo que me da un poco de temor es justamente que no veo el surgimiento de nuevas formas de pensar que puedan llegar a emerger ciertas utopías que lleven a un cambio de paradigma. Eh, Como vos decías, el tema de la ciencia ficción, lo que muestra. Justamente estaba leyendo un ensayo que hablaba que lo que aparece en la ciencia ficción son como una utopía muda. Solamente aparecen las tácticas, pero no hay estrategias, no hay algo común que una a los ciudadanos en busca de propuestas de futuros. Solamente se terminan las películas cuando se vence al enemigo, que es el diagnóstico que hay, que todo el mundo encuentra un diagnóstico de lo que está ocurriendo, pero no hay posibilidades de pensar otro tipo de futuro. Y con el tema ambiental me preocupa el destino del mundo porque es tan poderoso el capitalismo tardío que está ocurriendo, el extractivismo y lo que ocurre a nivel planetario, que se pone otro factor en juego, que es el planeta mismo, que antes eso no ocurría. Entonces, ¿cómo lidiar para un crecimiento, para que se pueda llegar a obtener una distribución de la riqueza en los países, por ejemplo, latinoamericanos, cuando a su vez vas corriendo contra una expoliación planetaria de todos los recursos? Bueno, nada de eso. Gracias, Graciela. ¿Quién más? Bueno, yo quisiera, por ahí a lo que están describiendo, que acuerdo con mucha claridad esta visión tan social, tan comunitaria, pero yo siempre veo también como una instancia anterior, que es la dimensión cognitiva, ¿no? En algún momento se había hablado de la pérdida de, de un equilibrio con el desarrollo de una racionalidad como muy funcional, ¿no? Y yo una de las cosas que planteo, a veces me viene esta imagen, ¿no? Antigua de la cultura china, que hablaban de pensar con el corazón, y pensar con el corazón no era una frase poética, sino que hablaba de la recuperación de otro lado hemisferial, por así decirlo, para no pensar solamente con una racionalidad funcional, operativa y pragmática. Y cuando hoy se hablaba del Renacimiento, que siempre hace mención, obviamente, de lo greco-latino, por ejemplo, Sócrates, cuando plantea el autoconocimiento, hombre, conócete a ti mismo, hoy también en la banalidad de lo cultural, a lo sumo está planteado, digamos, en el orden más psicoanalítico, la peculiaridad que yo tengo como persona singular. Pero el autoconocimiento antropológico de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ahí sí para mí entra toda esta dimensión comunitaria y por otro lado, dentro de la crisis del acontecer social y político, tenía muy presente una frase de Gandhi que plantea que antes de entrar en la lucha es indispensable encontrar la dimensión del amor, porque si no yo también en la lucha estoy poniendo un montón de mis subjetividades sin tener una lectura cognitiva con la realidad. Yo lo siento esto hoy como una gran pérdida de, de este valor y cuando hoy decían de este consumismo que viene a tapar un montón de cosas, eh, como tampoco aparecen demasiados modelos visibles de una persona con un grado de realización, y no me refiero a la realización individualista que hoy se planteaba, digamos, de estas culturas New Age, sino que hay un grado no de individualismo, sino de individualidad que uno tiene que poder cultivar, esta dimensión que Byung-Chul Han plantea, ¿no? De un cierto aire contemplativo que implica entrar en contacto con uno
y otra vez, y no ser un consumidor tampoco de ideas políticas. Hay ideas políticas que tienen sustento, que tienen substancias, pero yo tengo que tener un desarrollo personal para poder entrar en relación con una instancia comunitaria, porque si no, por ahí también disfrazo un poquito de un accionar social y en realidad me estoy autoconteniendo y tiene que haber un anclaje en la dimensión humana de poder encontrar como este instinto, no es correcta la palabra, lo utilizo más bien en sentido así poético, un instinto de vida donde yo pueda priorizar que mi vida, obviamente, y la vida del otro, que es la misma vida, es lo urgente y es lo importante. Bueno, esto es lo que tenía para compartir. Gracias, Hugo. Tenés voz de locutor, Hugo, ¿eh? No sé si hay alguien más. Si no, ya hacemos una devolución final. Bueno. Bueno, en relación a lo que dijo Héctor, que no sé si está por ahí o se fue, ahí está Héctor. Comparto tu punto de vista, Héctor. Efectivamente, en la universidad no se habla de pueblo, no se habla de patria, y te diría más, el problema no es de lo que no se habla, o sí, pero el problema es de lo que se habla, y del modo, del tipo de respuesta que la universidad ofrece, ¿no? Básicamente, sin ir más lejos y yendo al caso más claro y evidente, nuestras escuelas de economía son formadoras de neoliberales, casi en su totalidad, casi en su totalidad, con algún docente que obviamente es una excepción a la regla, o tenemos acá el doctorado de Desarrollo Económico de Quilmes, que intentó ser el primer doctorado del país con otra mirada, pero básicamente estamos formando neoliberales, así como en las facultades de Derecho mayormente formamos liberales, y en las facultades de Ingeniería formamos tipos que no piensan en el país, sino que piensan en salvarse, y así en el resto de las formaciones. Y en filosofía no vemos prácticamente nada del pensamiento argentino ni latinoamericano, y así podríamos seguir casi con todas las profesiones. Pero bueno, ahí estamos como David. Yo siempre digo que siempre seremos David, en distintas trincheras, dando y ofreciendo distintas respuestas, que tienen una historia, ¿no? Creo que no hay que creer que uno arranca de cero nunca. Hay una larga historia de pueblos que luchan, y de esa historia hablamos, y esa historia mantenemos viva, ¿no? Eh, y comparto tu punto de vista sobre la noción de pueblo. Ahí creo que el gran aporte que hizo la teología del pueblo en ese sentido es muy notable, ¿no? Y muy valioso. Es la idea de que el pueblo se construye, que el pueblo es heredero de una historia, de una tradición, que el pueblo no está dado, sino que eh, hay una constitución de pueblo, ¿no? Y que hoy podríamos decir que en la medida que el pueblo argentino se está disgregando, se disgrega la Argentina, ¿no? Vieron que hay algunos discursos que dicen, bueno, el peligro de que Argentina se balcanice, ya se está balcanizando. Por eso la lucha es una lucha por la patria, porque ya se está balcanizando, ya se está disgregando. ¿Quiere decir que está todo perdido? No, por supuesto que no. Es un escenario de confrontación, de lucha, es una relación de fuerzas. Pero cada política que esta gente implementa con éxito es un paso más en la balcanización. Es decir, la balcanización jurídico-político-administrativa es un capítulo más de un proceso que es más largo, es más largo. Entonces, cada pérdida de soberanía que acontece es un inicio de balcanización, por supuesto. Así que creo que la categoría de pueblo es central. Y me gustó mucho la recuperación que haces de Gandhi, de Mandela, de Ho Chi Minh, que también son autores y historias que lamentablemente se desconocen, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido de volver a traer esas historias y aprender, ¿no? De otras geografías políticas. Si ustedes ven, en los años 60, 70, incluso antes, había un conocimiento de esos procesos políticos que sucedían en otros lugares del mundo. Hoy, lamentablemente, nos hemos vuelto a circunscribir mucho a Occidente, muchísimo.
Hay menos diálogo, esta es una hipótesis que tengo no probada, ¿no? Pero creo que hay menos diálogo intelectual sur-sur hoy que hace 50 años. Hoy hay menos diálogo sur-sur que hace 50 años. Tenés los analistas de China, pero los analistas de China, que son un montón, ya son un gremio, los analistas de China, que algunos son muy buenos, son analistas de política económica, de geopolítica, pero no analizan la sustancia del pueblo chino, la construcción del pueblo chino. Te falta esa faceta. O de India, lo que está pasando en India, con el resurgir del nacionalismo indio, con todas sus contradicciones. Bueno, ahí, ¿qué está pasando ahí? Entonces necesitamos analistas no académicos, o sea, que piensen, como decía el compañero ahí, desde el corazón, para entender esos procesos políticos, ¿no? En fin, y valoro mucho que trajiste también a colación, Héctor, lo del cara a cara, ¿no? Efectivamente, creo que hay que restaurar un equilibrio que se ha perdido entre lo virtual y lo presencial. Creo que hay una búsqueda en ese sentido, ¿no? La gente le pone un límite ya a lo virtual, por lo menos a la asistencia a este tipo de cosas, ¿no? No así a las pantallas. Creo que las pantallas siguen creciendo, ocupando mucho espacio, mucho tiempo. Incluso cuando estás presencialmente en un ámbito, está mediatizado por las pantallas, ¿no? Es decir, realmente ahí veo menos reacción, que sí hay una reacción a la virtualidad. Si la gente ya no tiene ganas de reunirse virtualmente, se agotó un poco eso y veo que hay una dosificación, se elige a qué cosas virtuales, ¿no? Pero bueno, el tema de las pantallas será una batalla, creo que es una batalla que hay que dar, ¿eh? Creo que es una batalla que hay que dar. Creo que hay que plantear, un programa político tiene que plantear una política de cara a las pantallas, que básicamente hoy es generar espacios libres de pantallas. Escuela, familia, trabajo, o sea, reducir el espacio de las pantallas, para que luego cuando el momento de usar las pantallas esté, sea un momento que no venga a suplir la sociabilidad, que vos en verdad la sociabilidad la estuviste haciendo todo el tiempo, en tu trabajo, en tu familia y en la educación, ¿no? Es decir, eh, si la sociabilidad está, las pantallas ocupan menos lugar. Pantallas avanzan cuando no está la sociabilidad. Tony trajo a Ivonne Guevara, pareció fantástico, ¿no? Lo humano tiene que salvar lo humano. Me rememora aquella vieja frase, ¿no? El pueblo deberá salvar, ¿no? El pueblo salvará al pueblo, que es básicamente la idea de que el Mesías es el pueblo, ¿no? El Mesías es el pueblo, en definitiva. Y me gustó esto que dijiste vos de brotar la espiritualidad. Comparto tu punto de vista. También es cierto que hay una figura del profeta que está en las religiones, ¿no? Que es un poco el líder político también, ¿no? Que es el que logra hacer brotar esa espiritualidad, ¿no? Hoy es un rol que a mí me gusta mucho Scalabrini, ¿no? Lo admiro mucho a Scalabrini. Y Scalabrini tiene esa faceta que yo trabajé en un artículo que les compartí, que se expresa muy claramente en Tierra sin nada, Tierra de profetas, donde Scalabrini recupera la dimensión profética de la política, que es una dimensión que hoy nos está faltando, por eso yo hablo de la crisis espiritual del movimiento nacional, podría ser la crisis profética del movimiento nacional, ¿no? Nos faltan profetas, nos faltan liderazgos que desde su vida estén conectados con la espiritualidad, con esa trascendencia y que hagan brotar la espiritualidad en los demás. Eso es un líder, eso es un profeta, ¿no? Y vos dijiste muy bien, Tony, los valores, y te menciona solidaridad, fraternidad, y que justamente eso es un conductor, dice José, exactamente, ¿no? El que transmite valores. Fíjense que más que ideas son valores. Y trayendo las figuras que trajo Héctor, ¿no? Gandhi, Mandela, son valores, ¿no? También tienen ideas, por supuesto que tienen ideas, porque son conductores integrales, ¿no? Pero son excepciones históricas, pero la idea del valor es muy importante. La coherencia, por ejemplo, entre lo que se dice y lo que se hace, que en la era de la Realpolitik pareció que no tenía ningún valor la coherencia, ¿no? Vos podías hablar de justicia social y vivir en un country y viajar al Caribe y sacarte fotos en un yate. Y eso no generaba ningún problema, ninguna contradicción. Bueno, eso tendría que ser motivo de expulsión.
Quien está laburando esto muy bien son los mexicanos, ¿eh? Pongan el ojo a los mexicanos, al Morena de México. Ahora están con problemas, ¿vieron? Están dando durísimo a Sheinbaum. ¿Y qué respuesta dio Sheinbaum? Convocó a movilizar hoy. Hoy se movilizó en México. Convocó a la movilización. Y el video que circuló, que se los puedo compartir porque nos pasó Marquito Terulle, que está en México, es un amigo. Marquito me mandó el video de Claudia inscribe la movilización en una explicación histórica. Y la historia es el pueblo en su lucha. Somos la cuarta transformación, seguimos la historia de Benito Juárez, de la Revolución Mexicana, bla, 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 ¿no? Y por eso estamos en la calle y los convoco a movilizar. Fíjense qué diferente a lo que hacíamos nosotros, que convocábamos a un recital. Convocás a un recital que es un espectáculo, te ubica en la posición del espectador. El espectáculo te ubica en la posición del espectador. El actor es ese artista que bajaba, en el mejor de los casos, un discurso político. En el mejor de los casos. En cambio, cuando vos se te convoca para movilizar como parte de un proceso histórico, es un acto político, vos sos el actor, el pueblo es el protagonista. El pueblo es el protagonista. Después les mando el video de Sheinbaum, ¿eh? Además, habla con el mural de Rivera de fondo. Dice, acá me cuida las espaldas este mural, ¿no? Está toda la historia de México. Entonces le da un sentido de trascendencia a la acción. Esta acción que yo lo estoy convocando a movilizar se inscribe en una historia que los trasciende, ¿no? Eso es lo que el peronismo perdió. Que lo puede recuperar, por supuesto. O la Argentina mejor, más que el peronismo, ¿no? La Argentina lo puede recuperar. Graciela decía el cambio de paradigma y sí, sí, claramente. Y que nos está faltando imaginación. Hay que estar atentos a ver qué brota entre la juventud, sobre todo, que siempre es el sector que genera cosas nuevas, por una cuestión lógica. Entonces yo vengo tratando de conectar, y José lo sabe muy bien porque hablo con él frecuentemente sobre este tema. Vengo tratando de conectar con las juventudes, con algunos emergentes de chicos que están haciendo su camino, con algunos discursos nuevos, o no tan nuevos, pero que ellos le dan un aire nuevo, básicamente vinculado a lo nacional, y que en lo nacional encuentran a un pueblo, y ahí veo una búsqueda potente, ¿no? Hay que ver si eso crece, si eso acumula organizativamente, que es el momento crucial. Pero es una señal, yo creo que es una señal. Los compañeros de Formosa ahora van a hacer una política específica para juventudes, van a juntar un montón de jóvenes con una idea de futuro. El eje es imaginar futuros, o sea que imagínense que hay una invitación a la imaginación. Es muy interesante lo que está haciendo Formosa como política pública, ¿no? Es decir, cómo hace un Estado para proponerle a la juventud imaginar un futuro mejor. Bueno, hay una apuesta, capaz que no sale, capaz que no funciona, pero no podrán decir que no lo intentaron, ¿no? Creo que eso tiene un enorme mérito, un enorme valor. Y así creo que hay que estar atentos a esas señales, quizás débiles, porque estamos en un momento de ofensiva del bando enemigo, esto es así. Acaba de publicarse la política de seguridad de Estados Unidos, donde blanquea lo que veníamos diciendo en los últimos años. La prioridad de Estados Unidos es no perder América Latina. Está escrito ahora, ya no hay ninguna discusión. La prioridad de Estados Unidos es no perder América Latina, ya dan por perdida otras partes del mundo. Esto significa que van a estar encima nuestro permanentemente. Y bueno, este es el escenario que nos toca, muchachos y muchachas. Este es el escenario que nos toca. Y ese estar encima nuestro ya saben qué significa. Y significa sacarnos todo lo que puedan para sostener su lugar en el mundo. Este es el lugar que nos toca. Y en esa tensión, que se irá acrecentando, porque esto va a significar más subdesarrollo, más deterioro, más pérdida de clase media, en esa tensión van a suceder cosas. Bueno, esperemos o trabajemos para que lo que suceda nos permita avanzar y no retroceder, ¿no? Esa falta de imaginación también, Graciela, es una búsqueda que el capitalismo tiene, ¿eh? O sea, ellos buscan encauzar la imaginación hacia donde les conviene. El que trabaja bien esto es Mark Fisher, ¿no? El que trabajó el concepto de realismo capitalista. Cuando uno ve el arte que produce esta sociedad, es un arte que anula la imaginación. Como vos lo dijiste muy bien, llegan hasta destruir al enemigo, pero no a soñar un mundo distinto, ¿no? Entonces, eso es obturar la imaginación. A diferencia de lo que generaba Verne. Verne
en el siglo XIX abría la imaginación, te abría a algo distinto. Hoy, en cambio, no se te abre a algo distinto, ¿no? Pero bueno, tenemos que alentar eso, ¿no? Así como en el arte, a los jóvenes o a las personas que hacen arte, alentarlas a que estén en esa búsqueda. Ya pasó la cosa del arte que solamente es un montón de cosas confusas, está todo bien con eso, pero ya está. Ahora el arte tiene que asumir también su papel profético, también tiene que anunciar algo distinto. Y lo mismo en la filosofía, y lo mismo en la ciencia, y lo mismo cada uno en su lugar, tiene que asumir el papel de dejar de retroalimentar la incertidumbre y empezar a ofrecer algunas certezas. Porque si no, es como que nos regodeamos en la incertidumbre, ¿no? Y lo ambiental, efectivamente, ¿no? Es extremadamente grave en un contexto donde nuestras condiciones de desarrollo implican dañar el ambiente, casi inevitablemente. Entonces, la situación que tenemos es muy crítica en ese sentido, ¿no? Porque el ambiente es como un límite y al mismo tiempo estamos en una situación de que lo tenés que tocar para avanzar en algunas políticas de desarrollo, por lo cual nos pone en una posición que es muy injusta, ¿no? En términos incluso históricos. En fin, es un tema muy, muy complejo para nosotros, muy complejo. Pero creo que tenemos margen para trabajar con los sectores que están más impregnados con la cuestión ambiental, de decirle, miren, la única posibilidad de hacer una política ambiental es con soberanía. O sea, ustedes tienen que entender que si no avanza lo nacional, no hay política ambiental posible. Hace 15 años discutíamos ley de glaciares, ¿se acuerdan, no? Y teníamos problemas, contradicciones, límites, pero discutíamos ley de glaciares y se aprobaba una ley de glaciares en Argentina. Hoy, en cambio, eso no existe y se está avasallando completamente. Entonces, y me dirán, sí, pero existía la soja, sí, ya no sé. Había un montón de cuestiones vinculadas al ambiental que no estaban resueltas, pero tenías una posibilidad de discutir. El subdesarrollo del neoliberalismo te maneja la agenda de discusión y fíjense que estamos discutiendo en la sociedad hoy. Toda banalidad, toda banalidad, todo es banalidad. En fin. Y Hugo, para cerrar, traía acá la dimensión cognitiva fundamental y esta idea de pensar con el corazón, que es tan bonita, que Falsborda la trae a América Latina, ¿no? Con la idea de senti pensar, un autor también totalmente ignorado por nuestras universidades, Orlando Falsborda, y él traía esta cuestión, ¿no? De que no alcanzaba ya con el pensar racional, sino que había que incorporar el sentimiento, el corazón. Y me gustó tu referencia al psicoanálisis. A mí me pasa algo parecido con el psicoanálisis, ¿no? O sea, indudablemente tiene un valor, pero creo que en nuestro campo hay un cierto temor a criticar al psicoanálisis, ¿no? Como que si criticas al psicoanálisis, te vas para la derecha. Y es un problema también, ¿no? Porque el psicoanálisis, y era muy criticado en los años 60. Por eso Pichon Rivière, por eso toda la psicología social, porque decían, che, ojo, porque el psicoanálisis está creyendo que todos tus padecimientos mentales son de origen individual, en definitiva. Tiene que ver con tu historia personal, con tu historia familiar, con cómo estás procesando vos las cosas. Y estamos perdiendo de vista que hay una parte importante, no todo, por supuesto, no todo. Hay una parte de individualidad que es indiscutible, hay una parte muy importante que tiene que ver con la enfermedad social, con el estado de la sociedad, que hace que determinadas patologías mentales se presenten más o menos. Quien trabajó esto en su tesis fue Foucault, no sé si sabían, ¿no? Foucault en su tesis doctoral trabaja esta tesis, que la enfermedad mental es una enfermedad social. Y es que el psicoanálisis no puede hacer caso omiso a esto hoy por hoy. Sin embargo, la clínica psicoanalítica dominante, por lo menos, sigue siendo de corte absolutamente individualista. O sea, sos vos, tu vida, tu relación con tus padres, ¿no? Y después me gusta mucho, aunque no soy un estudioso del tema, me gusta mucho lo que ha planteado Jung en su época, porque Jung, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le critica a Freud? Jung le dice, no pongas el foco exclusivamente en lo sexual. Es decir, la sexualidad es una dimensión muy importante del desarrollo evolutivo humano, pero también hay otras dimensiones que adquieren importancia en el punto de vista de Jung. Y Jung plantea también que al descentrar lo humano de lo sexual, Jung dice que ya no alcanza solamente con Edipo y ese mito para describir el desarrollo humano, sino que Jung te dice, hay un conjunto de mitos que tiene que ver con otras facetas de lo humano.
Por eso Jung hace toda esta recuperación del símbolo, ¿no? Y la simbología que está en la cultura de los pueblos y que tienen que ver también con la estructuración psíquica de las personas, ¿no? Por eso aparece la idea del inconsciente colectivo y todo lo demás. Insisto, no soy un estudioso de Jung, tengo un amigo que es junguiano y de quien me nutro en estas cosas, y no lo estudié nunca, pero son elementos que a priori me resuenan como algo que puede ser interesante. Y tampoco estudié, que me gustaría hacerlo en alguna vida que tenga, a Ignacio Martín Baró, ¿no? Ignacio Martín Baró, asesinado por el terrorismo de Estado en El Salvador, sacerdote él, es el padre de la psicología de la liberación, que es un intento de desplegar la psicología desde la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, ¿no? A Ignacio Martín Baró lo matan muy joven y perdimos a un maestro. Hay algunos psicólogos de la liberación que intentan recuperar su planteo, ¿no? Incluso en Argentina. Pero fíjense, la psicología de la liberación, yo creo que, no sé si en alguna facultad de psicología de la Argentina, sinceramente, quizá en la de Madres cuando estaba, no sé, pero prácticamente está perdido, ¿no? Tenemos a Pichón, Pichón también hizo un aporte muy importante. Habría que ver ahí qué le agrega Martín Baró. Para cerrar, también Hugo hizo mención a la individualidad. Efectivamente, Hugo, efectivamente. Me gusta a mí el concepto de vida interior. Y por individualidad es un poco confuso. El concepto de vida interior, ¿no? Que está en Perón, está en Francisco y está en general en las grandes filosofías y en las grandes religiones aparece. Si uno necesita, lógicamente, de un individuo que no sea pura comunidad o pura exterioridad, ¿no? La vida interior es muy importante y la vida interior está seriamente amenazada en esta época del entretenimiento, donde vos te llevas la pantalla hasta la cama. Y la cama era un momento donde, yo me acuerdo de chico, ¿no? Te mandaban a la cama y tenías un rato hasta que te dormías que, bueno, no sé si lo que ocurría ahí era vida interior, pero algo ocurría. O te aburrías y del aburrimiento surge una reflexión, ¿no? Hoy hasta el último instante estás con una pantalla. Por eso creo que es una época importante o que debemos plantearnos políticamente políticas de desconexión. Creo que hay que planteárselas, hay que planteárselas. Ganarle espacio al teléfono, ¿no? Parece una pavada, pero hoy es una batalla política. Hoy es una batalla política. Y me entero, ayer hablaba con una amiga que da clase en el secundario en Río Negro y me dice que va a una escuela privada muy cara y me dice, mirá, la escuela prohibió los celulares, ¿no? 8 horas diarias. Y son 8 horas que esos chicos no tienen celulares. Y me da una bronca que mi hija, que va a una escuela pública, no tenga una política de Estado que diga no hay celulares en la escuela pública. Me da una bronca, porque es tan evidente que esas 8 horas, o 4 o 5 horas, ese niño no tenga celular, va a ser horas que ese niño va a jugar con otro niño en una relación cara a cara. Es tan evidente que realmente desde qué punto de vista podemos justificar, si no es desde un punto de vista absolutamente liberal, ¿desde qué punto de vista se justifica que vos tengas un celular que es un distractivo en clase, que interrumpe permanentemente, que genera situaciones muy problemáticas de bullying, de exposición? ¿Desde qué punto de vista, de dónde se justifica que el chico? ¿Por qué no justificamos también que vaya con un televisor a la clase? ¿Por qué le estamos y no entiendo, sinceramente no lo entiendo. ¿Cómo es que nuestras políticas no son más claras al respecto? Países ultraliberales como Australia están tomando políticas. Es un país anglosajón ultraliberal y está tomando políticas basadas en evidencia para limitar el uso, insisto, ese es el eslabón más frágil, pero no es el único hoy que importa, ¿eh? Pero ese es el eslabón más frágil. Niños y jóvenes, adolescentes. Ese es el eslabón más frágil. Ahora, alguno me dirá, no, bueno, tenés que aprender a coexistir. Bueno, ¿por qué no aprendés a coexistir vos con la cocaína o el cigarrillo? Es lo mismo, es igual de adictivo, es igual de adictivo. No se puede convivir con eso. Hay que limitarlo con Santiago, políticas. Perdón, es un tema que no, 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 que me enoja mucho. perdón perdón que te interrumpí, no, no, pensaba, me quedé con esta imagen cuando vos decías te acostabas en la cama, en ese estado crepuscular, indispensable, Winnicott
va a decir que a través del juego y de esos espacios Tal se cual. construye un espacio intermediario que justamente en la vida adulta es el que va a permitir ser creativo en lo social, en lo político o en lo religioso. Si una persona no cultiva ese espacio interior, por ejemplo, en lo religioso se va a volver un dogmático, va a poder hacer citas textuales bastante aplicadas, pero no va a tener este vínculo imaginativo. Y yo pensaba, hoy justamente, cuando vos hablabas de la vulnerabilidad de la infancia, lo que se está privando es que haya este espacio intermedio, que haya este inicio incipiente de la cultura, del cultivo interior, ¿no? Como que me parece que ahí, cuando vos Mirá, también yo uso esta planteabas expresión, esto de la miren, casa. que hay un capítulo del podcast que se llama así. Viste que se habla de realidad aumentada, ¿no? Como que lo artificial nos da una realidad aumentada. Y yo digo, hoy tenemos una infancia disminuida. A mí me preocupa seriamente como padre, porque a través de mi paternidad conecté con situaciones que obviamente al no tener hijos uno por ahí no está en contacto con esas realidades, pero cuando estás en ese contacto, que ves otras familias, ves las situaciones de otros niños, ves lo que está pasando, y hay una infancia disminuida. Uno no puede no compararla con lo que fue su infancia, y veo una infancia disminuida. Hay niños que no saben jugar, que desaprendieron a jugar, que hoy vos los ponés sin una pantalla y le decís jueguen, no saben jugar. Entonces, si no comprendemos el impacto que esto puede tener en el mediano plazo, que ya es un impacto que estamos viendo, a ver, las generaciones que votan a Milei son hijos de una generación de las pantallas. Entonces, es un tema muy, muy serio y nuestras políticas no lo están abordando. No lo están abordando. Alguno me dirá, bueno, pero no podés ir hacia la prohibición. ¿Y qué querés que te diga, negro? O sea, ofrecemos una alternativa. Y mientras pensamos la alternativa, hace algo, porque estamos creando pequeños libertarios, millones de pequeños libertarios que se relacionan con la sociedad a través de un juego que es matar a otros, y me dicen, no, porque chatean y porque chatean socializan. Yo veo los chats, no tengo una hija adolescente, pero tengo amigos con hijos adolescentes, y veo lo que hacen, y ese chat no es ningún tipo de socialización, es solamente una cosa muy, viste, nada, es la nada misma, es puro humo. Entonces, necesitamos políticas. Héctor, dale, vamos cerrando que se nos fue el tiempo. Sí, bueno, no, un tema que me quedó en el tintero que quería conversar con vos, que creo que tiene que ver con el sentido de la historia, es el tema de la unidad. Cuando hablamos de la unidad, hablamos de la unidad del pueblo. Cuando hablamos de la unidad, acá en nuestro país hablamos de la unidad de los argentinos. Yo discuto con muchos compañeros que hablan de la unidad y les digo, si vos perdés la perspectiva de la unidad del pueblo argentino, donde el peronismo debiera dar el ejemplo y no hacer las pelotudeces que están haciendo, entonces, porque ahora sale el sectarismo, salen un montón de pelotudeces, disculpen la expresión, y pierden la perspectiva. El problema que tenemos es el de la unidad de los argentinos, que es la unidad del pueblo y el sentido de la historia, lo retomo para esto que vos planteás, el sentido de la historia, es la unidad del pueblo, que muchos pueblos lo han logrado y por eso crecen. Me Gracias. gustó tu cierre, Héctor, que no es el cierre de este encuentro, sino de todo el curso, ¿eh? Así que, bueno, compañeros, compañeras, ya saben dónde encontrarme. Nos seguiremos cruzando con muchos de ustedes en muchas instancias. Y bueno, material sobre lo que hemos charlado hoy, creo que ya mandé bastante, pero después les puedo completar algunas cosas más, ¿eh? Quedamos en contacto y a seguirla.